Soy Gabriela Mazú, escritora en este momento, editora, fundé la editorial Mar Dulce. Tengo publicadas 3 novelas, unos cuantos libros de ensayo y mi último libro de ensayo fue El robo de Buenos Aires, editado por Sudamericana, que salió en octubre de 2014 y en él me ocupo específicamente de muchísimos problemas que ha generado la rapiña económica en la ciudad de Buenos Aires y cómo nos está cercenando y empeorando la calidad de vida a los vecinos de la ciudad, a todos. El libro se iba a llamar Escenas de un urbicidio. El título original era, ya no me acuerdo, no era El robo de Buenos Aires, era Buenos Aires de remate, escenas de un urbicidio. Y urbicidio a los editores les pareció una palabra muy difícil, que de hecho lo es. Es una palabra que recién ahora se está comenzando a usar y es una especie de desaparición de las ciudades, de asesinato de las ciudades, o de suicidio de las ciudades en función de un hipotético progreso económico. Las ciudades pueden desaparecer por las guerras, enorme patrimonio cultural puede desaparecer por las guerras. Lo hemos lamentado en Berlín, lo hemos lamentado hace muy poco en Alepo, cuando se destruyó la ciudad de Alepo, que tenía el mercado cubierto más grande de la historia y más antiguo de la historia. Junto con la destrucción de Alepo se destruyeron gran parte de los testimonios que daban prueba de la existencia de Abraham, de la Biblia, de muchísimos personajes bíblicos, y son mundos y culturas que desaparecen. ¿A quién le importa eso? Uno se podría preguntar. Una jueza diría, ¿qué memoria está atacando eso? ¿Es importante que exista el pasado? Sí, por supuesto. Uno se alimenta, se nutre de las escenografías del pasado. Volviendo al presente, este presente que está asesinando permanentemente el pasado, los vestigios del pasado en función de un hipotético progreso económico. Digo hipotético porque los que se benefician con este progreso económico de la mentada, y digo entre comillas, renovación de las ciudades, son muy pocos. Son en general constructores, son en general inmobiliarias y es en general gente que tiene valor agregado, es decir, tiene excedente de dinero por la soja, por inversiones financieras, y el ladrillo significa mucho dinero. Este proceso que se da en todo el mundo se da de manera feroz en Buenos Aires, porque han sido sacadas de contexto y de control todas las instancias que tenían que controlar el patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires. No solo el patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires, sino también controlar la calidad de vida de los vecinos. Controlar la calidad de vida me refiero a que no haya más ingresos en villas, me refiero a que haya viviendas no gratuitas, pero viviendas sociales a bajo costo. Me refiero a que haya un control de la miseria habitacional, y lo único que ha hecho este gobierno es desajustar todos los organismos de control para que esta ciudad se convirtiera en un viva la pepa en materia de construcción y sobre todo en materia de vivienda ociosa. Hay un 30%, ahora podemos decir que hay un 30% de vivienda ociosa, es decir, vivienda nueva sin ocupar. Es decir, se destruye para construir al divino botón. Todo este proceso de aparente progreso, que en realidad se presenta como si fuera una conquista al desierto, una conquista contra la pobreza, es una manera de matar a Buenos Aires, de matar la esencia cultural de Buenos Aires. La esencia cultural construida durante 2 décadas por millones y millones de seres que vivieron y dejaron su impronta. Y hoy, si no se puede sacar rédito económico de esa impronta desaparece. Y tenemos funcionarios como Liliana Varela que se dan el lujo de decir que la memoria es la memoria de los que van a recordar los barrios renovados, haciendo tabula rasa
de todo lo que existió en la ciudad y apuntando a un futuro de destrucción y de segmentación y de falso progreso. Respecto del tema del urbicidio, que es como el PRO ha diseñado varias máquinas, varios instrumentos como para matar la ciudad, como para asesinarla. Una de ellas es la creación de los llamados polos y distritos en la ciudad. Estos funcionarios se han puesto encima del mapa de la ciudad y como lo digo en el libro, con una metáfora un poco tirada de los pelos, pero a mí me da esa sensación, igual que los reyes católicos se tiraron sobre el mapa de Sudamérica para trazar el Tratado de Tordesillas con Portugal, es decir, separar al mundo portugués del mundo hispánico. Así también estos funcionarios que nunca habrán recorrido la ciudad, jamás, nunca la habrán caminado, nunca habrán tomado un colectivo, porque eso se nota en las decisiones. Es como si fueran cocainómanos iluminados sobre un determinado mapa abstracto. Se pusieron encima y dijeron, bueno, acá hacemos un polo tecnológico, cae todo Parque Patricios, acá hacemos un distrito de las artes, cae toda la Boca. Digo cae porque caen los inquilinatos, caen las viviendas precarias, hay desalojos todos los días en la Boca, hay ahora últimamente un desalojo por día, están destruyendo el barrio para convertir a la Boca en una especie de Puerto Madero con galerías de arte. ¿A quién le sirve eso, por Dios? ¿A quién? Parque Patricio fue el conejillo de Indias, que como era un barrio poco frecuentado, era un barrio de clase media, era un barrio intocable, era un barrio como uno añora que tienen que ser los barrios, que decir que se mantengan como están y que el almacén siga siendo almacén y no se convierta en supermercado, Carrefour, preferentemente que se convierta en un supermercadito chino, pero no un Carrefour donde las grandes marcas arrasan con la pequeña economía. Y se declaró allí el polo tecnológico, que consiste en lo siguiente: todos los polos de la ciudad, toda la ciudad está bajo un trazado determinado. Si barrio que se puede aprovechar se traza y se denomina un polo farmacéutico, va a haber un polo agroeconómico. Lo que se les pueda ocurrir consiste en la exención por 15 años del ABL a las empresas que se instalen allí, y de las empresas que sean siendo tecnológicas que tengan sucursales en otra ciudad, en otra parte de la ciudad. ¿Sí? Exención del ABL, exención del sellado, e exención de ingresos brutos. Toda la ciudad a los potenciales inversores, no son potenciales, son inversores, les tiran esta zanahoria de la exención por 15 años para que construyan sin límite, porque la exención en Parque Patricios también fue una exención de superar en altura lo que dice el Código de Planeamiento Urbano, y lo que es peor, superar en ancho, que es lo más grosero de las construcciones ahora. Tratar de aprovechar al máximo el metro cuadrado. ¿Por qué? Porque es barato construir. Es muy barato construir. Si hay exención de impuestos inmobiliarios. También no hace falta vender todo el edificio. Con vender 2 ya el inversor recaudó, porque el precio del suelo sube inmediatamente, porque se supone que hay expectativa. Entonces, ¿qué pasa? Con 2 departamentos comprados ya está solventado el gasto. Pero ¿qué pasa? Los vecinos no pueden seguir allí, porque los vecinos a los cuales sí se les levanta el ABL y que tiene que estar sosteniendo la destrucción de su propio barrio, no pueden seguir viviendo ahí, es decir, son expulsados. Entonces sienten esta invasión como tierra tomada y no como progreso, porque todas las confiterías que se instalen allí van a ser inaccesibles para el que vive allí desde antes. Todas las supermercados van a traer precios que van a ser inaccesibles para los que allí viven de antes. Entonces hay una especie como de limpieza étnica de la pobreza, que hace que esta gente
de clase media, o bien se tenga que ir a la provincia, en el mejor de los casos a un country, porque lo puede solventar, y en el peor de los casos a las villas. Las villas, nuestra ciudad, nuestra gestión pública está engrosando las villas por estas renovaciones parciales y esta guerra contra la pobreza que está haciendo, que es una guerra sin cuartel, porque es un gobierno, es un sistema estatal dirigido en contra, digamos, dirigido a solamente solventar a los inversionistas, al sistema económico en boga, haciendo, digamos, un barniz con todo el resto. Todo el tema de Ciudad Verde es una mentira, todo el tema de basura cero es una mentira, el tema de incremento de la educación pública es una mentira, digamos, todo el resto es un cosmético publicitario. Ahora bien, ustedes se preguntaban por qué los vecinos de Parque Patricios están reaccionando, y están reaccionando recién ahora. Con toda razón, porque el Cine Teatro Urquiza es un emblema de lo que fue alguna vez Parque Patricios. Es decir, un barrio porteño de clase media con mucho verde, mucha cultura y mucha convivencia de la disparidad. El cine, los cines en los años 20 y 30, representaban la congruencia de la multiplicidad. Eso era Buenos Aires. Buenos Aires era una mezcla de clase media, inmigrante, clase baja y clase alta. Había los palacetes al lado de las casas más modernas, y el colegio público reunía a todos, o el colegio religioso también reunía a todos, no había problemas. Y sobre todo esta convivencia de la multiplicidad era segura. ¿Por qué? Porque no se genera envidia. En cambio, una torre de 30 pisos en Parque Patricios, que tiene que ser amurallada, que tiene que tener cámaras de vigilancia, que tiene que tener policía privada, genera bronca. Genera bronca porque esa torre me está amenazando a mí, que viví todo el tiempo en Parque Patricios. Entonces, el vecino del parque, el vecino del cine, toma el cine como un emblema, como un emblema de su corazón, un emblema de su infancia, un emblema de sus padres, aunque no haya vivido ahí. Es el honrar a lo que los que vinieron detrás hicieron por nosotros. Ese es el alma de una ciudad, el honrar el pasado. Y los que están cometiendo urbicidio están matándola en función de un falso progreso, porque ese excedente de las torres, de las inversiones, etcétera, etcétera, se convierte luego en un reconocimiento a la cultura del señor Tinelli, al quien al mismo tiempo se le está como financiando sus empresas. Es decir, nosotros, vecinos de Buenos Aires, al tener que pagar nuestro ABL, le estamos financiando nuestras empresas a Tinelli. Yo no tengo nada en contra de Tinelli, pero no es justo que alguien que tenga semejante riqueza y poder necesite de una financiación adicional para seguir adelante. Y no me vengan con el cuento de que esto da trabajo, porque esto no da trabajo, hay cada vez menos trabajo, es decir, hay cada vez más trabajo en la construcción, pero eso ya no es más un trabajo genuino. Yo creo que el vecino de Parque Patricios tiene un solo futuro posible, si no quiere resistirse, que es vender lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque si uno tiene un pequeño comercio, una pequeña panadería, no va a poder competir con las cadenas. El barrio se le va a convertir en una especie de Palermito tecnológico, y se va a tener que ir retirando, porque va a venir otra gente al barrio, va a venir otra gente al Starbucks, y va a venir gente con la cual él no se va a sentir cómodo. Es decir, puede integrar una especie de fachada de progreso, pero no va a pertenecer nunca, porque sus ingresos y su modo de vida es anterior. Forma parte de un tipo de sociedad múltiple, de convivencia, que ya no se quiere tener más porque no es rentable, porque no es económicamente rentable. Entonces,
hay también muy, muy anclado en nuestro corazón y en nuestra mente la noción de que este sistema económico es el único posible. Ya Walter Benjamin dijo que el capitalismo era una religión y tiene un maravilloso artículo escrito en 1921, que es el año de la fundación del Cine Teatro Urquiza, sin nada que ver, por supuesto, donde analiza que no hay formas de combatir esta sensación del progreso. Bienvenido mi gato acá. No hay forma de combatir esa sensación de progreso, que se cree que el progreso es un combate contra el progreso, porque es una religión que no admite otra. El fracaso del comunismo también despejó todo ese panorama y generó toda esta especie de estallido de bueno, vamos por todo lo que es bien público, privaticemos todo lo que es bien público, tiremos abajo también el bien público cultural, en este caso cine-teatro, enraizado en la cultura de la ciudad, donde todo secretario de cultura, cualquier secretario de cultura, cualquier defensor de asuntos patrimoniales debería tirarse de los pelos y ponerse así de rodillas a pedir perdón a la población por los vejámenes que estamos padeciendo, y no estas especies de artilugios legales a los cuales someten a toda la población civil y a toda la población consciente de los barrios. Lo que ha habido en la ciudad es una verdadera guerra contra el patrimonio, ¿no? Y estuvo auspiciada por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que es el encargado de bajar el martillo cuando considera un señor que se llama Antonio Ledesma, que es el director del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, cuando él considera que un edificio no es lícito de ingresar al patrimonio, cuando ya está catalogado así, él puede decidir lo contrario, y este señor puede decidir tirar abajo edificios, y ha decidido tirar abajo muchísimos edificios, por los cuales es uno de los más altos responsables de urbicidio, y trabaja directamente para el ministro Chahín, que es el ministro de Desarrollo, porque claro, tirar abajo algo es desarrollar la ciudad para las inversiones. Parque Patricios ahora ingresó a ser distrito gubernamental, porque no se pudo hacer el que estaba planeado el borde, o sea que tiene como una doble herida, y que sigan los vecinos a ver si van a tener más seguridad, si van a tener más acceso a los espacios públicos, si les van a poner alumbrado, si los hijos van a poder seguir jugando al fútbol en la calle o en las plazas, como se hacía en Parque Patricios hasta no hace muy poco. Yo diría, los vecinos que creen que esto va a ser así, mejor vendan. La voz de los vecinos es fundamental, y cuanto más se puede alzar, mucho mejor. Además, recrea el lazo social en un barrio, ¿no? Sobre todo lo que pasa ahora en Parque Patricios. Yo imagino que toda esta unión de vecinos genera nuevas formas de vivir el barrio, nuevas formas y otras preocupaciones, no solamente lo edilicio, sino también por ahí la educación o la seguridad en una plaza o el cuidado de los árboles. Este movimiento de los vecinos, que es incipiente, puede generar muchísimos cambios, y es lo único que puede pelear contra esta especie de avalancha jurídica, ¿no? Porque el desarmado de las instituciones, como el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales o la misma Defensoría del Pueblo, son organismos que antes tenían más peso y ahora en las cuales el gobierno ha desactivado para menefregarse. Inventan cualquier excusa para no alertar demoliciones, empiezan a demoler desde adentro hacia afuera, o esto que ustedes mencionaron de la marquesina del Teatro Urquiza, que es una especie de demolición a cuentagotas intencional para que los vecinos crean que eso se está viniendo abajo. Entonces, claro, los quieren separar, los quieren judicializar, los quieren criminalizar,
pero es una lucha muy, muy ardua en la que ustedes están. Es una lucha que aparentemente se pierde dos, se gana uno, ¿no? Se dan dos pasos atrás, uno adelante, a veces es al revés, pero es muy riesgoso en este momento la situación de los que reclaman, porque les ha sido quitado todo instrumento de reclamo, sobre todo el reclamo judicial. Desde fines del año pasado, 2014, la justicia ha quedado prácticamente en manos del partido gobernante, y este puede ejercer así el mismo autoritarismo que le reprocha al gobierno nacional. El mismo autoritarismo, la misma mojada de oreja, diría yo, el mismo utilización utilización populista de la política que le reprocha el PRO al gobierno nacional es ejercida por él. De hecho, han hecho muchísimos pactos juntos donde vendieron juntos medio patrimonio de la ciudad, desde los terrenos ferroviarios hasta los solares de Santa María, etcétera, etcétera, etcétera. El David Harvey, que es un geógrafo de primera línea, retomó un concepto que había sido muy famoso en los años 60, el concepto de derecho a la ciudad. Hay que ejercer el derecho a la ciudad desde las bases de la ciudad. Nuestros representantes ya no nos representan, somos nosotros mismos los que tenemos que salir a reclamar, a peticionar y a ocupar el espacio vacío que dejó el Estado. Porque este Estado es un Estado omnipresente, no es un Estado ausente como el neoliberalismo, es un Estado omnipresente para hacerle el juego al poder económico y estar en contra de los intereses vecinales y los intereses de la convivencia y de la tradición de convivencia que hubo y hay en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, yo creo que la vía judicial está muy bien, pero la vía política y de armarnos juntos es mejor todavía, es de tener presencia y volver a ganar las calles y volver a ganarnos a la gente. A veces uno dice que bien las redes sociales, cómo comunican, pero a veces las redes sociales son una gran excusa para no salir de la casa, ¿no? Entonces uno cree que adhiere a una marcha retuiteándola, y no, a las marchas hay que ir y hay que solidarizarse con los barrios, y yo me solidarizo con la lucha de ustedes por el Cine Teatro Urquiza, de corazón. Bueno, y para cerrar, digamos, ¿por qué hay que recuperar al Cine Teatro Urquiza? Porque el Cine Teatro Urquiza es nuestra casa, hay que recuperar el Cine Teatro Urquiza porque el Cine Teatro Urquiza es nuestra casa cultural, es un ámbito de sosiego donde se dieron películas, donde la gente se entretuvo, donde iba a la matiné y puede volver a hacerlo. Es un lugar que reunía a la familia, es un lugar que reunía a los vecinos, es un lugar donde había conferencias, es un lugar que fue comprado por Juan Manuel Fangio. Ya eso le tendría que dar un sello adicional, un valor agregado infinito. Semejante prohombre del deporte argentino, que nunca se aprovechó de nada, que vivió trabajando, que era el hombre más austero posible, se hace carne en el Teatro Urquiza. Por todo eso, por el emblema Fangio, por lo que significa de resistencia cultural que un teatro exista y que un pueblo lo defienda. Por todo eso es que tiene que seguir existiendo el Teatro Urquiza, con o sin marquesina, pero sí hacer homenaje a lo que fue alguna vez Buenos Aires y a lo que se nos está queriendo arrebatar de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias.